A continuación te comparto un spoiler de Key Rules, la serie. Gorgia estaba a punto de gritar, pero desvió la mirada y vio primero que Prim le cogía la mano a Bambi. Bambi reía a su lado. No podía ver la cara de la directora, pero Prim sin duda le cogía la mano. Estaba segura. Prim llevaba a Bambi de la mano hacia la salida trasera, mientras Bambi, que parecía un poco borracha, no paraba de sonreír. La escena le hizo a Gorgia sentir una opresión en el pecho. Su corazón latía rápido pero deliberadamente, como si no pudiera respirar. La llamada de Prim se cortó sola. Gorgia finalmente recobró el sentido, respirando de nuevo como si intentara calmarse. Solo tenía dos opciones: irse a casa y llorar, o entrar al bar y divertirse como si nada hubiera pasado. ¡Ay, Gorgia! La mesa está allá. Min se la señaló antes de guiarla con cuidado hacia adentro. Gorgia sonrió levemente y se acercó a la mesa. Todos bailaban, pero ella no tenía ganas de beber. Pensó que había sido un error venir. Quizás debería irse a casa. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, encontró una tercera opción. Sasha bebía cerveza y reía con una de las integrantes del equipo. Gorgia se acercó a la modelo alta y la miró. Sasha bajó la mirada interrogativa. Antes de que pudiera preguntar nada, Gorgia se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de la otra sin dudarlo. Podía sentir el olor a alcohol mezclado con el dulce pero intenso aroma de vetiver. Los suaves labios eran mucho mejor que lo imaginado. En tan solo unos segundos sintió un calor que se excedía por todo su cuerpo. Gorgia, sobresaltada, rompió el beso primero. Sorprendida al descubrir que era mejor de lo que pensaba, Sasha le devolvió la sonrisa, con una mezcla de sorpresa y satisfacción en sus ojos. La modelo se mordió el labio antes de llevar la mano al cuello de Gorgia y atraerla hacia sí para besarla de nuevo. Esta vez, sus labios se apretaron con más fuerza. Gorgia no podía negar que la otra besaba bien. Muy bien, mejor de lo que pensaba, y posiblemente el mejor beso que jamás había recibido. Los ojos de Gorgia se abrieron de golpe, y en el momento en que sus miradas se encontraron, ella tuvo la respuesta, aunque nadie le había preguntado: ¿mi casa o la tuya? Esta podría ser la única pregunta que permitiría que le hicieran ahora mismo. Dentro del espacioso dormitorio, el suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Una bata holgada de seda color burdeos yacía sobre una cama grande. Incluso con las cortinas cerradas, la amplia ventana ofrecía una vista nítida de la noche de Bangkok. Con sus luces centelleando como estrellas lejanas, su suave jazz sonaba en un ritmo repetitivo, continuo desde un altavoz inalámbrico, creando una atmósfera seductora que llenaba la habitación de un aire romántico. La cama king size estaba cubierta con sábanas blancas y limpias, en marcado contraste con la manta de terciopelo oscuro que colgaba a sus pies. El aroma a lujoso perfume de rosas y almizcle flotaba en el aire, mezclándose con la luz de las velas aromáticas en la mesita de noche y junto a la ventana, cuyas llamas centellaban y centellaban como joyas danzantes. La camisa de Sasha estaba tirada casualmente sobre un sillón en la esquina, como si lo hubiera tirado sin cuidado. Todos estos elementos combinados hacían que el dormitorio pareciera no solo un lugar de descanso, sino un lugar interesante, donde cada respiración se llenaba de una intensidad oculta bajo la suave luz de la noche. Gorgia cerró los ojos mientras los labios de la otra se deslizaban, donde los suyos hasta su cuello. Las manos de Sasha se movieron para desabrochar suavemente un botón. Gorgia sintió su respiración agitada contra su piel. Tuvo que recuperar la compostura, sintiendo que estaba a punto de perder el control. La familiar expresión de los labios de la modelo la presionaban periódicamente. Cada vez que Sasha besaba una piel, una oleada de calor se extendía. Luego se intensificaba. Justo cuando Gorgia se debatía si debía irse, Sasha no le dio tiempo a pensar. Tras señalarle el baño, la modelo corrió hacia ella. Los besos estaban llenos de un anhelo que sugería que llevaba mucho tiempo ansiando eso. Gorgia ya sabía cuándo era deseada, pero no se había dado cuenta de que ella misma lo deseaba tanto. Parecía que usar solo la boca para desabrochar un botón era suficiente.
Tienes más curvas de lo que pensaba. Gorgia lo tomó como un cumplido, aunque en su cuerpo se extendió todo un calor. Los ojos profundos de Sasha la miraron fijamente mientras sus manos se extendían para desabrocharse. La luz en la habitación lo reflejaba todo. Sasha recorrió todo con sus manos. Gorgia hizo un ruido. Sasha por la reacción, continuó con lo que estaba haciendo. Al ver el gusto de Gorgia, parpadeó la mujer más pequeña, lo cual le gustó aún más. ¡Qué dulce!, susurró Sasha. Gorgia se sintió desorientada. Su corazón latía erráticamente. A menudo había pensado que Sasha no era su tipo, pero en aquel momento la modelo parecía muy bien. Intentó disimular su nerviosismo, pero la otra persona parecía percibir cada partícula de sus sentimientos.